como para resumir un poco, porque primero no quiero que esta mierda sea larga porque no sé editar, y segundo, no quiero que se me aburran. Lo que se le denomina la masacre del Trujillo es en realidad una cadena de actos violentos bastante larga que aconteció en el municipio de Trujillo, Río Frío y Bolívar, que son tres municipios del departamento del Valle del Cauca. Básicamente los principales actos de violencia fueron entre el 1986 y el 1994. Los principales actos de violencia tales como tomas e incursiones armadas, desapariciones forzadas, masacres, desplazamiento forzado masivo, terrorismo, secuestro de civiles, militares y políticos, torturas, ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, minas antipersona, entre otros. Digo básicamente que los principales hechos de violencia se dieron entre el 86 y el 94, porque el contexto del país ya era bastante violento antes de eso. Y hablando de contexto, toca hablar de contexto de un plano general sobre el país para que el profesor no me clave. Colombia estaba saliendo de la época de la violencia, de esa época en la que los conservadores y los liberales se mataban porque sí, porque no y por si acaso. Los grupos resultantes de esta guerra civil se están apoderando de las zonas rurales del país, zonas en las que solo había montañas, bosque y ganado. Estas eran las zonas donde estaban floreciendo estos grupos, grupos como la guerrilla y el ELN. Ahí es donde comienza nuestro contexto, en el 86, cuando Virgilio Barco toma la presidencia del país, en un país bastante complicado. Él es Virgilio Barco, o bueno, no sé, lo googleé y fue el primer man que me salió. Bien, pues honestamente no sé, pero pues ahí está. Presidente de Colombia del 1986 hasta 1990. Con él vamos a comenzar el contexto, básicamente. El papá de este man fundó Bavaria. En su gobierno intentó desmovilizar a los grupos armados que estaban gobernando el país. Desafortunadamente, dichos intentos fueron obstaculizados por la persecución y el asesinato sistemático de los miembros de la Unión Patriótica, o de la UP, que en ese momento ya se habían desmovilizado y eran un partido político. También en su gobierno desmovilizó al movimiento 19 de abril, o el M19, pero nuevamente fueron obstaculizados por la persecución y el asesinato sistemático de sus miembros del partido político. Así que básicamente era un país vuelto nada, políticamente y económicamente como resultado de esta guerra civil. Aquí vamos a comenzar nuestro contexto en el Trujillo, donde, dado a los acontecimientos de la guerra civil, en la masacre del Trujillo, que es como se le conoce las subsecuentes masacres ocurridas en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar entre el 86 y 94, básicamente a la masacre del Trujillo se le conoce como la cadena de actos violentos ocurridos en el Trujillo y los municipios cercanos. Actos violentos hechos por una alianza entre narcotraficantes, Diego Montoya, alias Don Diego, y Henry Loaiza, el Alacrán, junto a miembros de la Fuerza Pública Colombiana y paramilitares. Ya saben lo que dicen. Si no puedes con ellos, úneteles. Qué grande es mi Colombia, hue madre. Trujillo era un pueblo tranquilo, de campesinos, calmado, bonito. Claramente ya estaba afectado por la violencia anteriormente. Recordemos, los grupos, dado que eran bastantes y estaban creciendo, necesitaban financiarse por medida de, pues si no los patrocinaban, por medio de los cultivos ilícitos. Para eso necesitaban las tierras. Para eso es que hacían el desplazamiento forzado, para tomar esas tierras. Que hay que ser muy de malas. Un municipio que ya está más llevado del putas. Que después de la guerra civil hayan quedado más grupos armados que obliguen y fuercen el desplazamiento de las familias campesinas. Y aún más de eso, que el Estado los tenga más abandonados que... No, imagínate, hay que ser lo más de malas de esta vida. Una de las principales víctimas de estas masacres, el sacerdote del pueblo, el padre Tiberio Fernández, quien, ayudando un poco a las víctimas, obviamente, a tal vez recuperar tierras, a tal vez recuperar algo, ¿no?
un lugar donde cultivar, porque las familias campesinas de ahí cultivaban para sí mismas, para su sustento diario. Ni siquiera eran exportadoras de grandes... No, eran simplemente familias que sobrevivían de lo que cultivaban. Básicamente, el padre con un grupo de campesinos tratando de ayudarse los unos a los otros para que tal vez la vida en Trujillo no fuera tan mala. Llegan y le preguntan así, llegan y se acercan normal, llegan tales, ¿no? Pues, lo bonito. Yo, padre, ¿bien o qué? Está como colaborando mucho aquí con la sociedad, ¿no? Está haciendo usted como que la gente se anime, ¿verdad? Sí, 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 sí. Usted tiene cara como de guerrillero, padre. Usted tiene cara como de, ¿cierto? De guerrillero. Yo le veo cara de guerrillero a este man, ¿sí o qué? Parece chiste, pero es verdad. En las columnas y en los textos que estoy leyendo, simplemente dicen que de la nada, de la noche a la mañana, que de repente acusaron al grupo y al padre de ser guerrilleros o simpatizantes o gente que los apoyaba de cualquier manera. Los llevaron a todos, pues a un grupo grande, como de 50, 70 personas. Se los llevaron a todos. Se los llevaron, torturaron. Que según aquí fueron las primeras apariciones de la famosa tortura con motosierra, ¿no? Que los descuartizaban mientras aún seguían con vida y los tiraban al río. Y así, entre desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres de carácter generalizado y sistemático, ocurridas en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar, murieron aproximadamente entre 200 a 400 personas. Actos violentos hechos por una alianza temporal entre las estructuras criminales del narcotráfico, junto a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, como la policía y el ejército. Entre los objetivos de las estrategias de terror implementadas figuran la acción contrainsurgente, la ejecución de testigos para asegurar la impunidad del delito atroz, acciones de limpieza social que aún siguen ocurriendo hoy en día en todas las partes del país, y la intimidación de los campesinos para la apropiación de tierras. Ya sabemos para qué. Las estrategias para esconder estos hechos fueron variadas, entre los homicidios selectivos y las desapariciones forzadas en lugares y momentos diferentes para evitar que se estableciera una conexión entre los hechos y así impedir que se hicieran reconocibles públicamente tanto su motivación como sus perpetradores, pudiendo ser denominados como hechos aislados. También la mítica estrategia, la vieja confiable de estos grupos armados, ¿no? La de los homicidios selectivos y las masacres en zonas estratégicas para implantar el terror en la población. Una de las particularidades del extremo proceso de violencia que vivió Trujillo fue que mediante la participación de la desaparición forzada y el asesinato selectivo, usaron el instrumento de terror con la motosierra, que es básicamente descuartizar los cuerpos, aún con vida. La persona estando aún con vida los descuartizaban y lanzaban las partes al río Cauca, convirtiendo el río no solo en una fosa común, sino también en un mensajero de terror para los municipios aledaños que estaban al pie del río. Y podemos ver una inscripción que reposa en la casa cural de Trujillo. Si mi sangre contribuye para que en Trujillo amanezca y florezca la paz que tanto estamos necesitando, gustosamente la derramaré. Lo que nos demuestra que el padre era un chat, era un hombre de verdad. Era alguien que sabía que la única forma de mejorar el municipio era trabajando en su gente. Obviamente no la contó, ¿no? Porque quien quiere mejorar Colombia nunca la cuenta. Pero aún sabiendo eso, se esforzó, ¿no? Y la trabajó así como un varón, hijo de madre, ¿no? ¿Qué es esa vaina ay, no, es que quiero estudiar para irme a vivir a otro país y porque Colombia me da ansiedad? No, papi, aquí trabájela y mueras. También decimos, si vivos se los llevaron, vivos los queremos, ya no los vamos a encontrar vivos físicamente, pero sí vivos en la memoria del pueblo. Esta región de Trujillo en esa época empezó a ser copada por narcotraficantes. Aquí había dos grandes narcotraficantes que acordonaban a Trujillo como una tenaza. Uno era de Bolívar, de una vereda de Bolívar, y el otro de una vereda de Río Frío. Y ellos empezaron a quitarle las tierras a los campesinos para sembrar coca y también para hacer laboratorios, ¿no? Y al campesino que no les vendía la tierra lo mataban.
montañas había algunos grupos guerrilleros, pero realmente no eran muy activos. Hubo un enfrentamiento y hubo 7 militares muertos. Entonces, desde ese momento, el ejército, que también ya tenían organizados varios grupos paramilitares aquí en Trujillo, incluso eran muchachos del colegio de Trujillo, que los habían sacado del colegio, les habían dado armas y les habían dado entrenamiento, y esos grupos paramilitares estaban muy impulsados y patrocinados por los 2 grandes narcos que había en los alrededores de Trujillo. Después de esa muerte de los militares, subieron una noche los militares y paramilitares y sacaron a muchos campesinos de su casa mientras estaban durmiendo, los llevaron a una hacienda de uno de los narcotraficantes y allí los descuartizaron con motosierra. Entonces ese fue el momento más duro de la masacre. Y el padre Tiberio denunció eso desde el púlpito, pues él ya más o menos sospechaba quiénes eran los victimarios, y entonces ya buscaron cómo desaparecerlo a él también. Encontraron el cadáver del padre Tiberio en el río Cauca, mutilado, sin pies, sin manos, sin cabeza.